Dios te bendiga. Seguimos con la enseñanza del título Dios no puede. Y tú digas, pero ¿cómo es que Dios no puede? Si siendo que Dios supuestamente todo lo puede. Pues sí, sabes tú que hay cosas que Dios no puede hacer en contra de su palabra que Él ya hizo, de su juramento, de su promesa. Son cosas incambiables. La palabra del Señor dice que Dios es imposible. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18, dice que es imposible para que Dios mienta. En la primera parte de esta enseñanza fue lo que te dije. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Le es imposible mentir. Y otra cosa que te quiero enseñar en esta parte es que Dios no hace acepción de personas. Vamos a seguir con esta enseñanza. Quiero regresar nuevamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 18, que dice, ¿verdad? Que Dios nos ha dado su juramento, su promesa es algo inmutable que Dios no puede cambiar. La palabra de Dios está escrita y es para nosotros, son promesas a enseñanza, a instrucción. Y es importante que recordemos que Dios no es mentiroso. Su palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En el libro de Hebreos, quiero repasar un poquito, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, la clave que yo te decía que necesitamos, la llave que necesitamos para poder abrir el reino de los cielos, a recibir las bendiciones de parte de Dios. Hay una herramienta que Dios nos da en su palabra que necesitamos usar para nosotros ser bendecidos. Mi esposo le hace a la mecánica, le hace a la plomería, le hace a la electricidad y él tiene diferentes herramientas. El otro día sacó a mi hija fuera al coche para enseñarle cómo pudiera medir la presión del aire en las llantas. Y es interesante como cada cosa, sea en la mecánica, en la plomería, en la electricidad, toda cosa tiene sus herramientas. Y sabes tú que la palabra de Dios también Dios nos ha dado herramientas para cómo vivir nuestra vida cristiana. Y una de las herramientas, la llave, la clave para recibir o abrir las ventanas de los cielos es la fe. Es muy importante, estuvimos hablando sobre esto y no quiero pasar mucho tiempo. Si gustas ver la introducción o la primera parte, vea el video previo en la parte 1. Pero en esta sesión te quiero hablar sobre otra cosa que Dios no puede hacer es que Él no puede hacer acepción de persona. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que Dios es quien dice que Él es y que es galardonador o recompensador de aquellos que le buscan. Now, Dios aquí no nos está diciendo que Dios exige o es necesario que vengas a Dios. No, Él está en nosotros de venir a Dios o no. Lo que sí está diciendo es que es necesario que cuando tú vengas a Dios, tienes que creer, tienes que tener fe. Y esa es una de las herramientas muy importantes. Y Él nos asegura con su palabra, enseñándonos que como Él no miente, eso es una cosa que Él no puede hacer, tampoco hace acepción de persona. Entonces te quiero compartir aquí
En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, no hay acepción de persona para con Dios. Acuérdate que Dios no puede, le es imposible mentir. Dios no puede o no hace acepción de personas. Es otra cosa que Dios no hace. Y sabes tú que ni nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. Para la creación de Dios, todos somos valiosos, somos importantes para Él, no importa qué color de piel tengamos, nuestra raza, nuestra nacionalidad, nuestro rango social, nuestra educación. Para Dios todos somos valiosos y Él no hace acepción de personas y también no quiere que nosotros hagamos acepción de personas, y te lo compruebo con su palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 2 del 9 al 10, tú lo puedes leer allí, dice que si haces acepción de personas, cometes pecado. Dios no se puede ir en contra de su palabra. Si Él ya nos dice, ¿verdad?, que Él no miente, que Él no puede hacer acepción de persona, entonces tampoco nosotros podemos hacer acepción de personas. Te quiero leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del versículo, vamos a empezar el versículo 6 en adelante. Dios necesita que usemos nosotros como sus hijos una herramienta, esa llave que es muy importante. Mi esposo queriendo enseñarle a mi hija la presión de la llanta para checar si necesita aire. Allí se ve la presión, sube o baja, o él estaba diciendo, enseñando ese instrumento, esa herramienta que él estaba usando allí, no la podía usar para checar lo de la electricidad, de la luz. Hay herramientas similares, pero no operan de la misma manera. Así en el camino, en nuestra vida cristiana, la palabra de Dios nos da herramientas que necesitamos usar. Y aquí dice en Santiago 1 al 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Está hablando aquí a sus hijos, nosotros, el pueblo de Dios. Y la razón por qué te estoy enseñando esto es porque, como puedes ver, estamos ya en el mes de diciembre celebrando la Navidad, que es un tiempo glorioso para nosotros los cristianos, que tuvimos el nacimiento de Jesucristo, buenas, grandes nuevas. Estamos en vísperas de un año nuevo y yo sé que este año que pasó, estos 4 años que pasaron fueron retosos, fueron difíciles financieramente, ¿verdad? En diferentes áreas, por todo lo que estuvimos pasando en nuestro país, en el gobierno, con todo lo que pasó. Pero ahora tenemos una nueva esperanza y estamos viendo hacia el futuro del 2025. Estamos con el anhelo de que va a ser cosas mejores, cosas nuevas. Y sabes tú que no hay nadie más que quiera lo mejor para nosotros más de que Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama tanto y Él quiere que tengamos victoria en nuestra vida, que tengamos éxito. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo y dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Jesús no vino al mundo para condenarnos, sino para que nosotros fuéramos salvos por Él. El anhelo, el deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma esté en prosperidad en toda área de nuestra vida. Dios quiere que tengamos éxito, pero está en nosotros buscar esas herramientas, buscar la palabra de Dios para poder aprender, para poder saber cómo hacer las cosas. Como padres en lo natural, nosotros entrenamos a nuestros hijos, les enseñamos, ¿verdad? Desde chiquitos, cómo ponerse los zapatos, los calcetines, cómo lavarse las manos, los dientes. Lo vamos enseñando y a como el niño va creciendo, le vamos agregando más enseñanzas, sabiendo
que todo esto que le estamos enseñando son cosas que van a necesitar en su vida diaria. Y Dios quiere que nosotros tengamos éxito. Por eso es que en el libro de Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, nosotros necesitamos esa sabiduría para poder saber cómo vivir la vida cristiana, cómo usar las herramientas, lo que Dios tiene para nosotros. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. El 6 dice, pero pida, mira, hay una estipulación. Tienes que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, aquí está estipulando, está indicando que la única manera que podemos hacerlo es pidiendo con fe. Porque acuérdate que leímos acá en el libro de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que venir a Él creyendo, ¿verdad? Que Él nos oye, porque Él es el recompensador de todos los que le buscan. Dice, por la fe nosotros vamos a recibir. Y aquí nos está diciendo, pide con fe, no dudando nada. Dice, no piense, mira lo que dice allí. Aquí te está diciendo, primeramente, que tenemos que pedir con fe. Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No puedes decir, bueno, hoy sí creo, mañana no creo. Te voy a dar un ejemplo en lo físico. A mí me ha pasado que estamos viviendo, caminando en este mundo. A veces vienen cosas que nos atacan físicamente y me tengo que levantar. No estoy negando, por ejemplo, que hay dolor de cabeza. No, pero la palabra dice en el libro de Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando mi fe, porque conociendo lo que dice su palabra, que por las llagas de Jesús yo ya soy sanada, entonces yo declaro la palabra de Dios que mi cuerpo es sano. Esa sanidad divina que Jesús me dio en la cruz del Calvario, yo la estoy reclamando, aunque mi cabeza, en lo natural, en lo físico, está diciendo una cosa, pero yo por la fe estoy declarando con mi boca, tomando la palabra de Dios en su valor y decir, no, es que yo ya estoy sana. Por las llagas de Jesús estoy sana. Su palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La sanidad, caminar en salud divina, ese es un bien. Estar físicamente bien, ese es un bien. Su palabra dice que no tendré falta de ningún bien, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces yo estoy declarando la palabra, al conocer la palabra de Dios, yo la estoy declarando por fe. Es muy, muy importante. Dice, ahora mira lo que está dando la advertencia aquí. Dice, no piense aquel que está titubeando, que ahorita cree y mañana no cree, que pues a lo mejor sí, que a lo mejor dice, no piense, pues quien tal haga tal cosa de estar titubeando como las olas del mar que va y viene, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú tienes que estar parado firme, creyendo. Mientras de que tú metas esa llavita y empieces a usar esa llave de la fe, allí es como les platicaba en la primera parte.
Dios bendijo a mi esposo con un carro. Mi esposo mete la llave allí en el coche, pero mientras de que no le voltee, no va a encender el carro, no va a prender el motor, no va a llegar a ningún lado. Ya cuando él le gusta esa llave, la prende y entonces se va a mover. Igual la fe. Mientras tú usas la fe, esa clave, esa herramienta que Dios nos está dando, tú la usas tu fe y vas a mover el reino de los cielos sin titubear. No que ahora sí, que ahora no. Siempre recuerdo una hermana que íbamos a Reynosa y teníamos que regresar pronto porque ya el servicio en la iglesia iba a empezar y había la cola, la fila de coches y dice, ay hermana, ponte a orar, vamos a orar que el Señor abra camino. Y decía, no te preocupes hermana, el Señor ordena nuestros pasos, tú aquí vamos en fila, Dios sabe todas las cosas, no, y vamos a orar en el nombre de Jesús, creyendo, confiando que vamos a llegar a tiempo. Yo estaba confiada en el Señor, que no hay nada, Dios está en control de todo y sí le pedimos en el nombre de Jesús de poder llegar al servicio. Pero ella estaba desesperada, estaba ansiosa. Y no, hermana, vamos a confiar, Dios va a abrir camino. Bueno, de rato, sí, hermana, está bien. De rato se abre un lugar, se mueve un auto y nos pudimos adelantar, íbamos a adelantarnos un poquito más cuando de repente viene otro y se nos mete enfrente. Y primero, cuando ella vio eso, dice, ay, gracias, Señor, gloria a Dios. Se metió el carro y dice, no, hombre, no. No, ¿cómo? Dice, no, hermana. Dije, no, hermana, es que Dios nos va a sacar de aquí. No seas como las olas del mar, que vas y vienes. Vas a creer a Dios sobre todas las cosas. Vas a tener la fe, la confianza de que Dios va a hacer la obra, no importa qué. Dios nos escucha. Él sabe todas las cosas. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Si a Él nos llegamos, tenemos que creer que Él es Dios y que Él va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Eso es lo que nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si no tienes la llave de la fe, no vas a abrir las ventanas del reino de los cielos. Es importante creer. Otra cosa que Dios no puede hacer es que Él no puede negarle a nadie la oración contestada. Una persona que tiene una fe inmovible, Dios no puede negar la contestación a tu oración. Pero estoy hablando de una fe firme, de una fe inmovible. En el libro de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 20, dice, si tuvieres fe, y no se toma mucho, si tuvieres fe del tamaño como un grano de mostaza, es todo lo que necesitas. Poquita fe. Dios no se va a mover por tu necesidad. Él no se mueve por lástima que hay, que estás llorando. Lo que mueve a Dios es tu fe. Es muy importante. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, dice, todo lo que pidieres en oración, dice, mira, aquí viene la herramienta, la llave, creyendo, lo recibirás. ¿Qué es creer? Tener la fe en que Dios va a hacer la obra. Entonces, si no vas a creer, entonces, ¿para qué le pides a Dios? Bien, al no creerle a Dios, le estamos faltando respeto, estamos devaluando el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. La vida de Jesús es valiosa, gloriosa, grandiosa, su amor inmenso. Todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario por ti, por mí, así la misma fe que te fue inspirada por el Espíritu Santo para recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida.
esa fe firme para creer a Dios por tus finanzas, en sanidad, por relaciones restauradas en tu matrimonio, en tu hogar, cuál sea la necesidad, cuál sea el problema. Cuando lo pedimos en fe, dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y tú quizás digas, ay sí, pero ¿cómo? Y que si yo le pido algo a Dios que no debe de ser, si le ando pidiendo otra cosa, mira, Dios tiene más confianza en nosotros. Tú tienes el senso común. ¿Tú vas a pedir algo que te va a causar daño? Claro que no. Aquí su palabra dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Yo no creo que ninguno de ustedes van a pedir algo que te va a hacer daño. Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo porque es de bienestar, es de bien para ti, para tu hogar, para tu familia. Dice Marcos 11:22, dice, tened fe en Dios. ¿En qué vamos a tener fe? En Dios. No importa, cada mañana nos levantamos en la mañana y gloria a Dios nos dio otro día. Y tenemos que tener fe que Dios nos va a ayudar al transcurso de ese día en el trabajo, con la familia, en el hogar, para pagar las deudas, lo que sea. Dios va a estar allí. Caminamos en fe. Dice el 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿eres tú un cualquiera? Cualquiera, aquella persona que se atreve a creer a Dios indudablemente, que dice a este monte, a este problema, dificultad, enfermedad, necesidad, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creere lo que dice le será hecho. Nosotros tenemos que declarar la palabra. No, yo le digo al Señor, no, Señor, tu palabra dice, y tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que no tendré falta de ningún bien. Tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tu palabra dice, Señor, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en mí y está vivificando mi cuerpo mortal. Oye, y así estoy declarando la palabra, porque Dios lo dijo. Acuérdate, su palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si tú crees que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, entonces tienes que creer que esta palabra, estas promesas, Dios te las está dando a ti también el día de hoy. Es para ti, pero tú lo tienes que creer, la tienes que declarar. Si tú te fijas aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 11, del 22 en adelante, ahí dice 3 veces la palabra dijere. Tenemos que, ese es confesar, declarar. Es muy fácil. Ay, cómo me duele aquí, que no puedo, que no tengo. Si eso lo tornaras al otro lado y tú empezaras a declarar y pararte firme, no, Señor, tu palabra dice, aunque no, tu palabra dice, tú suplirás todo lo que me haga falta. Me hace falta un trabajo. Te doy gracias, Señor, por mi trabajo. Aunque todavía no lo ves, todavía no lo recibes, pero ¿qué estás haciendo? Otra parte que tú tienes que hacer, usando la herramienta. No puedes esperar que estás pidiéndole a Dios un trabajo y ahí te quedas acostado hasta 12, 1 de la tarde y luego te vas a ir a buscar trabajo. No, la fe trae acción. Si tú le estás creyendo a Dios por un trabajo, te tienes que bañar, levantarte temprano, arreglarte, salir a la calle, ir a buscar, ¿verdad? Ir buscando, accionando, haciendo tu parte. Tú haces lo que tú puedes y Dios va a hacer lo que tú no puedes. Estamos en relación con Dios porque la palabra del Señor dice la fe sin acción está muerta. Si tú no accionas, tu fe está muerta. No puedes decir que estás creyendo a Dios por un trabajo y no te puedes ir a buscar. No te va a caer del cielo.
Así no trabaja. Tienes que poner tu fe en obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces es muy importante. En el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Dice, haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Punto. Allí es lo que nos está diciendo. Esa es la promesa de Dios para ti, para tu vida. Tenemos este programa de radio y quiero asegurarte que todos ustedes que nos escuchan por la radio, que nos han llamado, tenemos sus peticiones anotadas. Estamos teniendo sus nombres, las necesidades que ustedes tienen, que por trabajo, que por necesidad, que por el matrimonio, pero que se restaure. Tengo la lista y sabes tú que hay personas que están pidiendo lo mismo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es nervioso? ¿Que Dios es olvidadizo? ¿Que Dios está sordo? No, hermano, esa no es fe. Al momento que tú aclamas a Dios, yo te aseguro que cuando tú llamas al programa de radio y pides la oración, nosotros te anotamos tu número de teléfono, tu nombre, la necesidad que tú tienes. Ahí la escribimos y la presentamos delante de Dios. Nos estamos poniendo de acuerdo contigo, pidiendo por tu sanidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú estés sano. Dios no quiere que estés enfermo. Creyendo por tu bendición financiera, que tengas tu trabajo, que tus necesidades suplidas. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios que tú vivas en esa bendición. Su palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Dios no quiere que tengamos necesidad ni falta de nada, pero tenemos que creer a Dios. Afírmate, amáchate, decir, esto es la promesa de Dios, pero no lo vas a poder saber hasta que no te agarres de la palabra. La palabra de Dios, mira, yo la tengo marcada, yo la tengo anotada, le pongo notitas. La palabra de Dios es la promesa que Dios tiene para nosotros, es nuestra herencia, pero Él quiere que tú y yo lo pidamos en el nombre de Jesús, y Jesús lo va a hacer para glorificar a su Padre. Dice, y todo, fíjate lo que dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es Jesús hablando, punto. Lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Su palabra dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Cree en Jesús.